Buenas noches, ya estamos de regreso aquí en 1049 Radio y en esta ocasión nuevamente tenemos en charlando con el doctor Pedro Castro Melchor, quien es médico infectólogo de esta ciudad y al cual agradezco que nos acompañe precisamente aquí en la emisión del día de hoy. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, hay muchos mexicanos que pues están esperando la vacuna precisamente y hablando del sector salud de la que está tomando ahorita esta encomienda y va a implementar este esquema de vacunación de entrada. ¿La vacuna es segura? Sí, sí, es segura. Son aproximadamente 4 vacunas las que van a llegar a nuestro país, de las cuales están altamente seguras. Es cierto que hay efectos colaterales de la vacuna o efectos secundarios, pero generalmente son mínimos. Los principales van a ser dolor en brazo, un poquito de enrojecimiento del brazo o incluso cierta incapacidad en el brazo para hacer algún movimiento pequeño como realzar la mano, etc. En casos un poquito de ya algún efecto secundario un poquito moderado, ya estaríamos hablando de escalofríos, dolores de cabeza y muy raramente ya estaríamos hablando de una reacción anafiláctica, que estaríamos hablando de un choque anafiláctico que pudiera provocar la muerte. Pero esto es rarísimo. De hecho, en todos los ensayos clínicos estamos hablando de uno entre 100,000 a 1,000,000 de casos que presentaron esta complicación. Bueno, tal vez omití al comienzo de decir esto, pero estamos hablando de la vacuna contra la COVID-19. Entonces, recapitulando en esta parte, al final del día, todas las vacunas hacen este tipo de efectos reportados, ¿no, doctor? Sí, todas las vacunas, o sea, influenza, es común que cuando de niños nos llevaban a vacunar, las enfermeras siempre decían, dele un baño o dele paracetamol si le da fiebre y nada más, era lo característico. Y finalmente, como muchas de las vacunas en general utilizaban virus atenuados, es decir, atontados en otras palabras, pues sí generaban una reacción similar, pues, en una escala mínima a lo que puede generar un virus activo como tal. Entonces, por esto siempre se genera una pequeña reacción ante la presencia de una vacuna. Aquí en COVID, bueno, pues estamos hablando ya de otro tipo de vacunas. Es cierto que hay algunas de las 4 vacunas que están por llegar a nuestro país. Una sí utiliza estos virus vivos atenuados, pero las otras 3 vacunas utilizan o proteínas del virus o utilizan subunidades del RNA mensajero del virus, que ahí ya estamos hablando de una partecita del virus, lo que se está introduciendo en el cuerpo humano, y eso es capaz de generar una alta respuesta inmunológica ante el COVID. Eso que me comenta se me hace muy importante aclararlo, doctor, porque yo en esta casa la pregunta sería, por ejemplo, entonces, de las 4 vacunas que nos van a llegar a México, cada una de ellas va a tener una respuesta diferente, es decir, cuando te la aplicas, sé que al final del día lo que vamos a buscar es la inmunidad de todos los mexicanos, pero si nos dices que cada una tiene sus particularidades, entonces una va a actuar de manera diferente que la otra. Sí, van a actuar de formas diferentes, pero finalmente la mayoría alcanza una inmunidad de hasta el 90%. Incluso hay 2 vacunas que logran superar, ya pueden llegar hasta 95%. Entonces, el objetivo es generar inmunidad. Y si una inmunidad, pues aproximadamente 90-95%. Entonces son distintas vacunas, pero a través de estas vacunas finalmente vamos a alcanzar esa inmunidad del 90%. Poco a poco, ¿no? Quiero pensar que esto va a ir sucediendo y no de la noche a la mañana. Se buscó No, un... lógicamente la industria farmacéutica productora de estas vacunas pues no tiene la capacidad en este momento de entregar vacuna a todo el mundo. Claro. Entonces,
Cada país tiene un plan de vacunación donde, dependiendo de sus ingresos económicos y la capacidad de distribuir las vacunas, pues va a ir obteniendo estas vacunas. Afortunadamente nuestro país pues si no seremos los primeros, vamos a ser entre los segundos que tengamos la vacuna. De hecho, ya la semana pasada, aquí en Nayarit, ya se inició con la vacunación al personal de salud que está en contacto pues con personas que tienen COVID, pues, o que son personas que se atienden con COVID. Entonces, ya la primera fase ya está iniciando en nuestro país. Posteriormente va a llegar la fase de vacunar a las personas mayores de 80 años y así sucesivamente. Cada mes se va a ir cambiando, va a ir disminuyendo a personas de 60, de 50, de 40 a 50, hasta que finalmente terminemos con los jóvenes. Lo que sí hay que aclarar es que estas vacunas son para personas mayores de 16 años de edad, es decir, no se van a aplicar en los niños, eso sí que quede muy claro. Bien, esta parte también me parece importante resaltar, ¿no? Porque se ha tenido muchos mitos y me gustaría que me ayudaras a resolver eso. El tema de que, por ejemplo, los más vulnerables son los ancianos, pero también los niños. Y en ocasiones los niños y los jóvenes son los que andan replicando el virus. Bueno, traen el virus como tal y se lo andan pasando al abuelito, a los papás. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños que posiblemente tengan la manifestación del virus, pero que no estén vacunados? Bueno, aquí de lo que se trata es vacunar principalmente a la gente mayor. ¿Por qué? Porque es la que tiene más probabilidades de complicación y de fallecer. Por lo tanto, es prioritario que entre más viejo seas, tengas un acceso importante a la vacuna. Los jóvenes o los niños, hablando del segmento de niños, son los que menos probabilidad de mortalidad y de complicaciones tienen. Generalmente la enfermedad es más benigna. Entre más joven, más benigna es la enfermedad. Y lógicamente, entre más viejo es uno, pues existe mayor posibilidad de que seas diabético, de que seas hipertenso, de que estés gordito, obeso en general, o que seas fumador, cosa que los niños, pues es muy difícil que tengamos niños diabéticos, sí los hay, pero es muy difícil porque están los diabéticos tipo 1, pero generalmente son niños delgaditos. A diferencia del adulto que es diabético, pues es una persona gordita. Entonces, ese es el punto de que ¿quién tiene mayor riesgo de fallecer? Pues finalmente el adulto mayor. Entonces, la prioridad es que se haga llegar la vacuna a este segmento de la población y posteriormente a los grupos conforme del mayor riesgo al menor riesgo es como se va a ir implementando la vacunación en nuestro país. Tú como infectólogo, doctor, ¿cómo has visto el comportamiento de la enfermedad en el estado? Digo, sé que no eres un epidemiólogo como tal, pero sí como infectólogo puedes ver cómo se está comportando. Bueno, lo preocupante es que nos está pegando muchísimo el inicio de este año. Hemos tenido un aumento importante de casos. Se están saturando los hospitales. En este momento sí estamos ya en capacidad máxima. Entonces, sí es muy importante que todos hagamos conciencia y nos cuidemos y sobre todo cuidemos a los demás. Eso es lo más importante, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, el procurar no salir de nuestras casas si no tenemos a qué salir. Y si vamos a salir hay que protegernos. Entonces, recomendar mucho eso y sin embargo, pues el mexicano en general, pues somos muy fiesteros, somos muy pachangueros, somos mucho de la convivencia y eso por el momento, aunque nos pese y aunque nos duela, tenemos que cambiarlo, tenemos que quedarnos en casa y sobre todo saber de que a lo mejor yo sí puedo salir a una fiesta, tomarme unas cervezas, pero si me infecto, a lo mejor voy a tener enfermedad leve, pero luego voy a la casa de mis padres o de mis abuelos y los voy a contagiar y ellos van a tener una enfermedad severa que los va a llevar a la muerte. Entonces, cada día vemos esas historias de que en una familia
varios miembros están infectados, desde los abuelos a los padres a los hijos. Entonces, no es válido eso, o sea, algo estamos haciendo mal porque nuestras familias se están infectando, o sea, no es nada más un miembro, sino varios miembros de una familia se están infectando. Entonces, eso es lamentable y pues sí, hacer conciencia que tenemos que cambiar eso. Lo estábamos haciendo bien y ya lo estamos haciendo mal, es decir, que estamos retrocediendo en lo poco que habíamos construido, doctor. Sí. Si uno ve ahorita las calles de nuestra ciudad, de Tepic, pues las vemos llenas tanto de automóviles como de camiones, como de personas caminando. Y si uno revisa la cantidad de personas que hacen el uso correcto del cubrebocas, pues es mínimo. Muchos los traen nada más en la barbilla, otros nada más cubriendo la nariz, otros los traen acá en la papada. Pues eso no funciona. Un buen cubrebocas debe de cubrir exactamente desde la parte de abajo y tapar la nariz. El doctor nos está explicando de manera visual a través de quien nos ve en redes sociales, ahorita que nos están escuchando, precisamente cuál sería la forma correcta de cómo ponernos el cubrebocas. Bien, doctor. Así es. Doctor, una pregunta importante. Esto es un buen cubrebocas, pero si yo traigo el cubrebocas nada más, si traigo el cubrebocas así, no funciona. Si lo traigo así, que a mucha gente le gusta traerlo así, pues tampoco funciona. ¿Sí? Entonces, debemos de utilizar adecuadamente el cubrebocas. Doctor, ¿cuánto es la vida útil de un cubrebocas? Pues volvemos a lo mismo. Si yo estoy enfrente de una persona que está infectada, depende de la calidad del cubrebocas. Si es un cubrebocas delgadito, de esos de color azul o blanco de tela, pues van a durar 1 hora lo mucho, porque rápidamente se humedecen. Pero si utilizamos un cubrebocas de 3 capas, pues nos puede durar las 24 horas del día. Ahora hay cubrebocas como ya estos que son N95, que ya son cubrebocas que los podemos utilizar hasta 7 días, siempre y cuando no estemos, por ejemplo, nosotros que estamos en áreas de hospital, que estamos en contacto con pacientes, pues lógicamente los cambiamos el mismo día o después de un turno. Correcto, sí, o sea, obviamente la probabilidad de quien está más en contacto pues tiene que desecharlos mucho más pronto, porque hemos visto que por ejemplo hay gente que ya tiene los cubrebocas reutilizados y más estos los KN95, pero los de tela por ejemplo son muy comunes, que inclusive traen estampas muy curiosas, estos los pueden estar lavando constantemente. Sí, los pueden estar lavando constantemente, nada más también cuidar que no se desgaste esa tela, porque es lógico que esa tela conforme se lo estén utilizando se vaya haciendo más delgada y pues dejan de proteger. Bien. Doctor, bueno, retomando un poquito, digo, al final del día nos llegó el tema a los cuidados que tenemos que tener contra la COVID-19, pero ahora, ¿podemos estar seguros entonces que en algún momento dado vamos a recibir la vacuna y que tenemos que estar tranquilos porque obviamente se va a ir probando conforme vaya avanzando este esquema de vacunación, pero va a llegar a todos los puntos más distantes de nuestro estado? De hecho, yo fui muy criticado en redes sociales porque hacía la mención de que el presidente garantizaba que todo el país se va a vacunar, pero a mí me llamaba la atención que hay lugares, por ejemplo, tan distantes como Santa Teresa, por ejemplo, Dolores, en la parte muy alta de la Sierra del Nayar, donde decía que las condiciones para poder transportar y el embalaje de las vacunas sería un poco imposible. Entonces, ¿se puede tener la garantía de esas personas que va a llegar hasta allá arriba esa vacuna? Bueno, una de las ventajas que tiene nuestro país a través de los años es que hemos sido un país pionero en la vacunación. De hecho, en muchas ocasiones nuestro país e incluso nuestro estado ha sido líder en vacunación y contamos con un equipo de vacunadores y vacunadoras expertas en todo nuestro país y lógicamente en el estado. Entonces, ya se tiene una experiencia de vacunar, al menos a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿qué va a pasar? En Estados Unidos lo que va a pasar... Sí, te escucho, doctor, te escucho. Sí, en Estados Unidos la distribución de la vacuna va a ser a través de farmacias.
Eso es lo que va a suceder. Entonces, de mí depende si quiero ir o no a una farmacia a comprarme mi vacuna. Sin embargo, en nosotros es al revés. En nosotros, como contamos con estas CONAVAS, las CONAVAS van a llevar la vacuna hasta los lugares más distantes de nuestro país. O como lo vemos cuando vienen estas campañas de vacunación, no nada más se anda casa por casa vacunando, se vacuna en los hospitales y, por ejemplo, se ponen también puestos de vacunación en las plazas comerciales o en las plazas públicas, y esto va a hacer que sí se distribuya la vacuna a todo nuestro país. Perfecto. La vacuna que está llegando ahorita sí tiene ciertas dificultades para que se pueda vacunar en todo el país, porque es la vacuna de Pfizer y es la que se tiene que utilizar con una congelación a menos de, no recuerdo ahorita si son 70 grados centígrados la congelación, y en el momento que se descongela, esto es poco tiempo para aplicarla, que es menos de una hora. Entonces, esa vacuna sí trae esa complicación. Sin embargo, el resto de las vacunas no necesitan más que una red de frío de aproximadamente entre -4 y -8 grados, que generalmente es lo que tienen las hieleras que manejan las CONAVAS. Entonces, de ahí la importancia de que sí la vacuna tarde que temprano nos va a llegar. Y el otro aspecto es que una vez que un gran porcentaje de la población, aproximadamente un 60-70% esté vacunado, se va a lograr la famosa inmunidad de rebaño, ahora sí. Entonces, a lo mejor si en tu familia, un miembro de tu familia no se vacunó y los demás sí se vacunaron, va a ser suficiente la inmunidad de ustedes para que sea transmitida a este miembro de tu familia. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Me parece muy clara la información. No sé si algo te gustaría aportar en esta situación de... Sí, doctor. Te decía hace un momento que no sé si con algo te gustaría concluir con un mensaje para la población. Obviamente ya hiciste el exhorto para que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que ayudemos al personal médico para que pueda uno, pues de alguna manera, detener un poco este crecimiento que es natural, si es cierto, que en algún momento dado nos vamos a enfermar, la probabilidad es muy alta, pero también es como querer decir, voy a correr a 180 kilómetros por hora a sabiendas que un día me voy a estampar, pero bueno, si podemos evitar, si manejamos a 80, pues obviamente es con mayor precaución. Sí, yo más que nada les pido que nos concienticemos, que sepan que los hospitales están llenos, que los médicos ya están agotados y también cada día nos quedamos con menos médicos. Esta semana tristemente fallecieron 2 compañeros, y justo el día de hoy una compañera acaba de ingresar al hospital también con COVID. Entonces, no habemos muchos médicos en el estado, cada día somos menos y por lo tanto evítenos el que estemos altamente agotados y por lo tanto seamos mejor, en lugar de pensar en algo curativo, mejor pensemos en algo preventivo. Entonces, ¿qué es mejor para mí como ser humano? En primer lugar, no infectarme. Y para no infectarme, pues necesito llevar medidas preventivas, como mi uso de cubrebocas, ya lo mencionamos, y mi lavado de manos. Y otras medidas que podemos hacer en casa, como dejar nuestra ropa antes de ingresar ya a la casa, a lo mejor en un área especial, no entrar con zapatos a nuestra casa, cuestiones de ese tipo que sí funcionan. Okay. Eso es lo que yo les recomendaría, evitar salir a la calle, evitar ir a lugares donde haya muchas personas, no acudir a fiestas, cuestiones de ese tipo, reuniones donde haya una gran cantidad de personas, etcétera. Es muy importante que nos cuidemos y hagamos conciencia de que pues esta enfermedad nos está matando. Lamentablemente, ¿verdad? Y hay que ser también coparticipativos con las acciones que el gobierno, no esperemos que el gobierno haga todo, sino también nosotros como ciudadanos hay que hacer las cosas. O sea, el gobierno apoya, claro que apoya, pero también yo tengo que hacer algo. Claro. Y el que no salga de mi casa esté en mí, no está en que el gobierno me lo diga, es
ya conciencia de uno y ser responsable uno mismo. Bien, doctor. Pedro Castro Melchor, muchísimas gracias por el tiempo. Esperemos escucharnos muy pronto porque los temas son amplios y muy grandes y día con día la ciencia y la medicina están trabajando para que esto se contrarreste, pero necesita mucho, recalco, del apoyo ciudadano, pero también ustedes, ánimo, nuestro reconocimiento por parte de todos nosotros porque están en una friega total ustedes en los centros hospitalarios. Gracias. Vamos Buenas a un noches, corte. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Vamos a un corte. Regresamos aquí a 1049 Radio.